15. La peculiaridad de la forma de morir y también de la idea de la muerte en las sociedades más desarrolladas no puede entenderse cabalmente sin tener en cuenta el poderoso impulso individualizado que se inicia en el Renacimiento y que, con muchas oscilaciones, se prolonga hasta nuestros días. En sus fases más tempranas, esta tendencia encuentra expresión en la idea del contraste que existe entre la convivencia en la vida y la soledad de la muerte, tal como aparece, por ejemplo, en las palabras de Opitz. Si apenas herencia dejo, en cambio, noble es mi vino, quiero estar en alegre compañía, aunque pronto deba morir solo. Esta idea de que es posible estar en alegre compañía con otros, pero que tenemos que morir solos, puede antojarse hoy algo tan evidente que quizá nos inclinemos a ver en ello una idea perteneciente a todos los seres humanos, todas las épocas y todos los ámbitos. Pero tampoco es cierto que se encuentre, ni mucho menos en todas las etapas del desarrollo humano. Es mucho menos universal, por ejemplo, que el esfuerzo de la gente por encontrar una explicación al hecho de tener que morir. Porque tiene ya un papel central en la más temprana versión de la epopeya sumeria de Gilgamesh, que conservamos y que data de comienzos del siglo II antes de nuestra era. En cambio, la idea de tener que morir solos es característica de una etapa relativamente muy tardía del proceso de individualización y del desarrollo de la autoconciencia. Solos nos remite a todo un complejo de significados relacionados entre sí. Puede hacer relación a la conciencia de que es imposible compartir con nadie el proceso de morir. Puede expresar el sentimiento de que, con la propia muerte, el pequeño mundo de nuestra persona, con sus recuerdos únicos, con los sentimientos y las experiencias que sólo nosotros conocemos, con el saber que nos es propio y con nuestros sueños, desaparecerá para siempre. Puede expresar el sentimiento de que, al morir, nos sentimos abandonados por todas las personas a las que nos sentíamos unidos. Donde quiera que se ponga el acento, este motivo vivencial de la muerte en solitario aparece en la edad moderna con mucha mayor frecuencia que en cualquier otra época anterior. Es una de esas formas de experiencia que aparecen repetidamente entre los hombres de un periodo en el que la imagen de sí mismos, como la de una persona totalmente autónoma que no solo es distinta de los demás, sino que se encuentra separada y existe con total independencia de ellos, se hace cada vez más nítida y pujante. El especial acento que recibe en la era moderna, la idea de que al morir estamos solos, se corresponde con el mayor acento que también recibe en este periodo la sensación de que estamos solos en la vida. También, en este sentido, la imagen de la propia muerte se halla íntimamente ligada a la imagen de sí mismo, de la propia vida y, simultáneamente, de la índole de esta vida. En una narración corta, no del todo transparente, Señor y trabajador, contrasta Tolstoy la muerte de un comerciante, ascendido a la condición de tal desde el campesinado con la de su criado campesino. El comerciante se ha abierto camino en la vida gracias a su energía, su constante actividad, siempre a la busca del negocio provechoso, en permanente lucha con los competidores que tratan de quitárselo. Ni quita a su siervo, al que mantiene pero al que también engaña un poco en su salario, obedece sus órdenes. Acepta las cosas, buenas o malas, tal como vienen, puesto que no le queda más remedio. Para él no hay escapatoria a este tipo de vida, no hay huida, salvo la huida en el alcohol. Alguna vez se emborracha hasta perder el sentido, y entonces se vuelve salvaje y peligroso. Mientras está sobrio, es paciente, dócil, amable y fiel a su amo. Ambos van en un trineo, tirado por un caballo poderoso, en medio de una tormenta de nieve.
En un lugar no muy alejado aguarda el comerciante la conclusión de un negocio, la compra de un bosque, que no está dispuesto a dejar a sus competidores. La ventisca se agrava durante el viaje. Los viajeros se extravían, quedan detenidos durante la noche en un paso estrecho y van quedando sepultados por la nieve. Aún tiene tiempo de clavar una especie de bandera en un palo largo, tal como se acostumbra, para que al día siguiente puedan encontrarlos y desenterrarlos. El comerciante, en la medida de lo posible, se mantiene activo hasta el final, sueña con todo lo que ha conseguido y con todas las cosas que todavía le quedan por hacer. Saca fuerzas de flaqueza cuando nota que su criado se está quedando congelado. Se echa sobre él con la gruesa piel de su abrigo para darle calor, y poco a poco se va durmiendo hasta que muere congelado. Nikita, el campesino que ha sido su sirviente doméstico, se entrega a la muerte pacientemente y sin ofrecer resistencia. El pensamiento de la muerte, que probablemente le sobrevendría aquella misma noche, fue surgiendo en él, pero no tenía para él nada de penoso ni terrible. La razón residía en que, en los días de su vida, habían sido escasas las fiestas y muchos los amargos días de semana, y en que estaba cansado del trabajo ininterrumpido. Tolstoy describe la habitual sumisión del trabajador bajo su señor terrenal, superable tan solo por la del caballo fiel, así como bajo el Señor del cielo. Se esfuerza de manera explícita por esclarecer la relación que existe entre el modo de vivir y el modo de morir. Para el amo, para el comerciante que se esfuerza por subir la vida y por tanto también la supervivencia, tiene un valor y un sentido más alto. Se mantiene activo hasta el último momento y trata incluso de mantener con vida a su siervo y ayudante hasta que el frío le vence. El siervo, al que la vida ofrece mucho trabajo, fatigas y opresión, y apenas una tarea y una finalidad propias, se deja arrastrar pacientemente al sueño de la muerte, y sin embargo escapa a ésta. Así lo quiere Tolstoy, protegido por el cuerpo de su amo y por la cálida piel con la que éste se cubre. La forma de morir depende también, de hecho y no en última instancia, de si una persona ha tenido la posibilidad y hasta qué punto de establecer objetivos para su propia vida y alcanzarlos. Proponerse cometidos y cumplirlos depende de que el moribundo tenga la sensación y hasta qué punto de que su vida ha sido plena y llena de sentido, o por el contrario, frustrada y vacía de él. Las razones para tener una u otra sensación no siempre están claras, ni mucho menos. También aquí hay una problemática que está aún en gran parte por investigar, pero sean cualesquiera las razones, cabe quizá suponer que el morir se hace más fácil para alguien que tiene la sensación de que ha hecho algo en la vida, y más difícil para quien sienta que ha desperdiciado su vida, aunque seguramente resulta sobremanera difícil para quien, con independencia de la plenitud que haya alcanzado su vida, sienta que su forma de morir carece en sí de sentido. La muerte llena de sentido, el morir carente de sentido, son también conceptos que nos abren el acceso a problemas sobre los que cabría pensar que se medita demasiado poco de una manera pública. Al parecer, esto ocurre en parte porque son fáciles de confundir con otro problema cuyo enunciado literal es casi idéntico, pero que es totalmente distinto por su significado. Cuando queremos decir de alguien que se ocupa de cosas totalmente inútiles, a lo mejor lo expresamos diciendo que está pensando en el sentido de la vida o tratando de arreglar el mundo. La inutilidad de tal empeño reside en que se trata de la búsqueda de un sentido metafísico de la vida humana, que en cierto modo le sería dado por anticipado al individuo por fuerzas extrahumanas o por la naturaleza.
Pero lo único que en realidad puede hacerse, en el mejor de los casos, es especular filosóficamente en torno a un sentido metafísico semejante. En la búsqueda de ese tipo de sentido es posible dar rienda suelta a los propios deseos y fantasías. Las respuestas nunca serán otra cosa que invenciones totalmente arbitrarias. Sus afirmaciones no pueden ni corroborarse ni contradecirse. Pero el sentido del que aquí hablábamos es de otra índole. Los seres humanos viven determinados acontecimientos que les afectan bien como llenos de sentido o como carentes de él, como significativos o como absurdos. Y a lo que aquí nos estamos refiriendo es a ese sentido como vivencia, a ese sentido experimentado. Si un hombre de 30 años, padre de 2 niños pequeños y un esposo de una mujer que le quiere y a la que él quiere, tiene un accidente en la autopista provocado por una conducta temeraria, decimos que su muerte ha sido absurda. Y no porque el muerto haya dejado sin consumar un sentido sobrenatural que le hubiera sido prescrito, sino porque otro curso vital que nada tenía que ver con la familia afectada, el de el automovilista temerario, ha interrumpido de repente, como desde fuera y de una manera casual en esa vida, tirando de golpe por la borda sus objetivos y planes, los sentimientos feliz y firmemente arraigados de un ser humano, y con ello algo que para esa familia tenía un sentido eminente. No es sólo que hayan quedado destruidas las expectativas, las esperanzas y las alegrías del muerto, sino también las de sus hijos y las de su mujer. Para las personas que formaban esa familia, la agrupación humana que constituía tenía una función dotada de elevados valores positivos. Cuando algo tiene una función semejante para la vida de una persona y un acontecimiento viene a impulsarlo o a reforzarlo, se dice que ese acontecimiento tiene sentido. En cambio, cuando lo que tiene una función semejante para una persona o para un grupo de personas desaparece, resulta imposible de realizar o queda destruido, hablamos de una pérdida de sentido. Lo poco que aquí podemos decir sobre la naturaleza del sentido y por tanto sobre el sentido de la vida, quizá no carezca totalmente de valor para la comprensión de un problema específico de los moribundos. Tal como hemos visto, la plenitud de sentido del individuo está en la más estrecha relación con el significado que en el curso de su vida ha alcanzado para los demás, más bien por su persona, por su comportamiento, por su trabajo. Hoy intentamos proporcionar ayuda a los moribundos procurando aliviar sus dolores y preocupándonos en la medida de lo posible de su bienestar físico. Con tales esfuerzos se les da a entender que no se ha dejado de considerarles seres humanos, pero en los hospitales donde hay muchos enfermos a los que atender, es lógico que estas atenciones cobren un estilo algo mecánico e impersonal. Muchas veces tampoco las familias saben hoy a ciencia cierta con qué palabras afrontar esta situación relativamente poco familiar y aportar ayuda a los moribundos. No siempre resulta fácil mostrar a las personas que están a punto de morir que no han perdido su significado para otras personas. Y cuando eso ocurre, cuando una persona a punto de morir tiene la sensación de que, aunque todavía está viva, apenas significa ya nada para los que la rodean, esa persona se siente verdaderamente sola. Y precisamente de esa forma de soledad hay múltiples ejemplos en nuestros días, unos cotidianos, otros poco comunes y extremos. El concepto de soledad tiene un espectro bastante amplio. Puede referirse a personas cuyos deseos de amor dirigidos a otros se han visto heridos y perturbados tan precozmente que a duras penas han podido luego volver a expresarlo sin sentir el dolor que anteriormente les reportara su anhelo. Involuntariamente, las personas a las que esto ocurre retiran sus sentimientos de los demás. Esa es una de las formas de soledad. Otra forma de soledad y aislamiento social en sentido estricto se da cuando una persona vive en un lugar u ocupa una posición que le imposibilita frecuentar otras personas de la clase que siente que necesita. En este como en otros casos parecidos, el concepto de soledad se refiere a personas a las que por una u otra razón se ha dejado solas. Estas personas pueden vivir entre los demás,
pero estos carecen para ellos de significación afectiva. Pero eso no es todo. El concepto de soledad se refiere también a una persona que vive en medio de otras muchas, pero que carece totalmente de importancia para ellas, siéndoles indiferente que exista o que no exista. Al haber roto todos los vínculos afectivos que con ella pudiera haber habido. El vagabundo, el bebedor de alcohol metílico que se sienta junto a un portal mientras los peatones pasan apresurados, forma parte de este grupo. Las prisiones y las cámaras de tortura de los dictadores son ejemplos de esta clase de soledad. Y otro ejemplo es el camino hacia las cámaras de gas. Niños y mujeres, jóvenes y viejos, fueron empujados desnudos hacia la muerte por seres humanos que habían interrumpido todo sentimiento de identidad con ellos, toda simpatía. Como además de esto, los transportados hacia la muerte sin remedio habían sido conjuntados de manera aleatoria y eran desconocidos unos para otros, cada uno de ellos, aun estando en medio de otros muchos seres humanos, se encontraba solo y solitario. Este caso extremo puede servir para recordar hasta qué punto es fundamental el significado de los seres humanos para otros seres humanos, y al mismo tiempo es una indicación de lo que significa para los moribundos cuando, todavía en vida, se ven forzados a sentir que los vivientes les han excluido ya de su comunidad.